17, que es en el marco de la causa Comisaría Primera de Viedma, investiga incendio. Al efecto del registro audiovisual se informa que se encuentran presentes el doctor Bustamante por la defensa del imputado Ricardo Iván Colman y el fiscal, el doctor Peralta, que es el titular de la acción pública. La impugnación ha sido interpuesta por la defensa. Bien. Previo a iniciar, le pregunto, ¿su defendido? No ha comparecido. Lo hablé con él y entendimos que podíamos prestar conformidad para que, como es simplemente una impugnación, digamos, en la medida en la que estuvo presente, no hay problema. O sea, existe conformidad de las partes en que el imputado no esté. Sí, exactamente. Y la manifestación de voluntad se la hizo el imputado a usted. Exactamente. Perfecto. Con lo cual usted lo representa de forma plena en este acto. Bien, tiene la palabra. Bien, se pidió oportunamente al señor juez de garantías una medida que morigere dos cosas, una principal y una subsidiaria. La principal, digamos, que se dicte la libertad ambulatoria de Ricardo Iván Colman para que continúe el trámite, digamos, sin restricciones a la libertad, y subsidiariamente que se amplíe el radio geográfico por el cual puede moverse con la pulsera de GPS. Esta petición subsidiaria fue fundada en que tenía la posibilidad de trabajar en la zona cercana a Burato Beach y algunos otros lugares del partido de Villarino en tareas de esquila en esta temporada. Perdón, la medida es de... Él tiene un seguimiento por GPS y puede solamente moverse en Viedma y Patagones, Ricardo Iván Colman. El hermano es el que está con prisión domiciliaria. Entonces pedimos de manera principal que se le dicte la libertad ambulatoria y de manera secundaria que se amplíe el radio y que llegue al partido de Villarino para trabajar en el campo esta temporada. Creo que son 2 o 3 meses que duran las tareas de esquila que salen con un grupo de gente. Básicamente es eso. Los fundamentos. Bueno, los fundamentos dos son los principales. En primer lugar, que el nuevo Código Procesal Penal establece de manera objetiva un plazo, en el artículo 114, para todas las restricciones de libertad. El segundo párrafo dice muy claro: vencido este plazo, un plazo de 1 año, que estipula en el primer párrafo, no se podrá decretar una nueva restricción de la libertad ambulatoria, salvo que la acusación acredite en audiencia la concurrencia de nuevos riesgos procesales. Así que, en principio, este plazo de 1 año se refiere a todos los tipos de restricciones de libertad, y Iván Colman los ha cumplido porque la restricción de su libertad en la especie de una prisión preventiva fue dictada en agosto de 2016 junto con el procesamiento, así que lo tiene cumplido ya el año y mes y pico de restricción de su libertad. Pero en segundo término tenemos que el artículo 109, y con esto yo lo insistí en una audiencia tanto ante el señor juez de instrucción oportunamente y ante la Cámara oportunamente, antes de que entrara en vigencia el código, pero ahora ya está en vigencia, de que el artículo 109 del nuevo rito procesal establece una serie de requisitos por los cuales se puede hacer viable una restricción de libertad. Además de los clásicos que conocemos, que es el peligro de fuga, y las causales de entorpecimiento procesal, están los elementos de convicción suficientes. Esto quiere decir que no se confunde con el juicio de culpabilidad que se va a desarrollar en el juicio oral y público, sino con que se analice el legajo, en este caso, de pruebas de cargo que existen contra una persona en particular, porque esto es una medida en particular, y se diga que hay determinados elementos que hacen, digamos, a la convicción de la probabilidad de que esa persona tenga alguna responsabilidad. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros analizáramos solamente, por ejemplo, el arraigo de una persona, podríamos detener a un vagabundo que no puede mostrar su arraigo y meterlo en prisión preventiva. No, ¿qué necesitamos? Además de que no tenga arraigo, necesitamos tener elementos que lo liguen de manera bastante probable a la autoría o complicidad, etcétera, participación en los hechos, para poder dictar la medida. Ahora, esa tarea es tarea de la acusación, es decir, no es que tiene que venir la defensa y alegar la inocencia, cosa que igual hemos hecho y hemos aportado una prueba esencial, que es el video de que Ricardo Iván Colman estaba en La Pampa, sino que la acusación tiene que decir: tengo determinados elementos que son este y este, que hacen bastante probable que esta persona haya tenido participación en los hechos, y por lo tanto pido que se dicte o que se sostenga en el tiempo una medida tan restrictiva como la que pesa COICO sobre Ricardo Iván Colman. Entonces, y sobre todo
refutar las pruebas de descargo. Y me refiero otra vez, nuevamente, perdón la insistencia, a las fotografías, al video y a las declaraciones testimoniales que se produjeron en marco de la instrucción sobre que esta persona ni siquiera estaba en la ciudad. Esto, sumado al vencimiento del plazo, creo que hacen bastante razonable lo que se está pidiendo acá, que es que la persona continúe sujeta al proceso, pero en libertad. No existiendo graves elementos de comisión, sobre todo respecto a Ricardo Iván Colman, el posible peligro de fuga es casi mínimo, porque una persona se estaría sustrayendo a un proceso y dando cierta sospecha de su participación, cuando lo que hay en el expediente, por lo que él sabe y por lo que esta misma defensa lo ha asesorado, no hace muy probable una condena, y oportunamente incluso de la condena es una persona que no tiene antecedentes, penales, por lo cual incluso podría recibir la mínima, que es de 3 años y que puede ser en suspenso. Entonces, todos estos elementos del 109 entiendo que tienen que ser alegados y probados por la acusación. Y en el peor de los casos, decir, como lo establece el nuevo código, cuál es la duración por la cual se pretende sostener una medida restrictiva de libertad, una duración que debería ser suficiente como para que la Fiscalía cumpla las tareas que tiene pendientes, y entonces eso le daría, sigo diciendo, en el peor de los casos, por lo menos una certeza a la persona de que su restricción de libertad durará un periodo determinado y que se va a terminar de esa fecha. Así que, por lo tanto, eso, solicito que oportunamente se resuelva lo peticionado, pero también aprovecho el Ministerio Público para solicitarle que, en todo caso, si se va a oponer a lo que se está pidiendo, que lo haga fundándose en el 109, que es una tarea que recae sobre la acusación. Bien, previo a darle la palabra al Ministerio... perdón, ¿eso es todo? Perfecto, sí. Previo a darle la palabra al Ministerio Público, porque imperan, digamos, aquí cuestiones que tienen que ver con este nuevo proceso, le pregunto, ante esa petición, por ahí me la perdí esa parte de la exposición, pero ante esa petición suya, que incluía una petición principal de que se le otorgue la libertad ambulatoria o se morigiere el radio de donde él puede moverse, y subsidiariamente, o se provea la libertad ambulatoria o subsidiariamente se amplía. El juez rechazó las dos medidas. Lo único que se hizo lugar por un acuerdo es ampliar el radio del hipódromo por una cuestión técnica que no estaba llegando, y permite llegar al hipódromo porque también trabaja con el raje de caballo, así que eso sí se dispuso técnicamente, pero ninguna de estas dos medidas. No Villarino, no Buratovich, ni tampoco la libertad ambulatoria. ¿Y por qué me dice el hipódromo? Porque salió, digamos, durante la audiencia que también tenía ganas de hacer unas tareas en el hipódromo del raje de caballo, y el fiscal dijo que no tenía problema con eso, simplemente había una cuestión técnica que ajustar. Entonces, pero esas dos medidas se rechazaron, digamos. Lo que el juez resolvió, o sea, rechazó la libertad, rechazó ampliar el radio del GPS. Exacto. Porque en verdad al hipódromo llegaba. Legalmente llegaba, era cuestión técnica. No era necesario ampliar. Digamos, técnicamente. Entonces, técnicamente rechazó ambas peticiones. Exacto. Bien, ahora queda claro. ¿Algo más para agregar? No, simplemente, ya que estemos, porque ya no hice hincapié en lo que resolvió el juez, porque estoy acostumbrado al sistema escrito, entonces sí, somos todos nuevos. No, entonces, estamos acostumbrando todo. Claro, uno se acordaba que el juez tenía ahí claro, la resolución denegatoria, no la tiene. Yo lo que entiendo es que tanto el Ministerio Público como el juez no fundaron esta existencia del requisito del 109, y que no es la defensa que tiene que demostrar su inexistencia, sino que tanto el Ministerio Público fiscal como después el juez tiene que demostrar, o por lo menos fundamentar, que están vigentes estos peligros, la demora, los elementos cognitivos para seguir manteniendo una medida. Y eso yo no escuché la resolución del señor juez de garantía. Bien, tengas entonces por fundado la impugnación, doctor. Gracias, señoría. Bueno, esta defensa, la Fiscalía se va a oponer, tal como como ya lo hizo en otras oportunidades, a que se revoque la restricción de la libertad que pesa hoy sobre Iván Colman. El doctor Bustamante recién dijo que
el 109 prevé un plazo, yo creo que ese plazo no está cumplido porque el plazo ese se empieza a contar desde que entró en vigencia justamente el nuevo ordenamiento y la medida cautelar que antes pesaba sobre Iván Colman se regía justamente por el ordenamiento procesal anterior. Así ya se ha resuelto en otras situaciones con otros fiscales donde hay prisiones preventivas que han superado el plazo de un año y se computaron en base y se computan en base al sistema procesal anterior. Por eso entiendo que el plazo ese se debe computar, al que hace referencia en el 109, a partir de la entrada de vigencia del nuevo código. Iván Colman fue procesado como autor del delito del incendio del juzgado de instrucción 2. En su momento fue procesado con prisión preventiva y la Cámara confirmó ese procesamiento con esa prisión preventiva por entender que existían elementos de cargo suficientes como para confirmar el procesamiento y la medida cautelar. Ahora bien, con fecha 2 de julio, o sea, hace un mes y medio, el juez, en aquel entonces después de que intervenía en la instrucción del proceso, el doctor Gandolfi, a raíz de una sentencia de la Cámara y de un planteo de excarcelación efectuado por el doctor Cirilo Bustamante, morigeró esa medida cautelar por una muchísimo menos gravosa, que fue la de colocarle un dispositivo de seguimiento electrónico. Para ello consideró, obviamente, que no había peligro en el entorpecimiento, no había riesgo procesal para entorpecer la investigación. Pero sí, atento, entre otras cosas, la pena que podría requerirle, más allá de que no tenga antecedentes, la escala penal va de 3 años a 15, la pena que podría llegar a requerirle podría ser de cumplimiento efectivo, se entendió que hay un peligro de fuga y esta Fiscalía entiende que ese peligro de fuga se mantiene. Por eso, a los fines, también yo considerando la gravedad del hecho, ¿no es cierto? Y lo dificultoso que es tornado esta investigación y los años que lleva la investigación y lo complejo que ha sido ir colectando la prueba que hoy obra en el legajo. El doctor Gandolfi el otro día rechazó la morigeración de la medida cautelar porque el ofrecimiento que efectuó el imputado fue muy laxo. Dijo que quería ir a trabajar a campos, sin determinar cuáles eran los campos, sin saber dónde iban a dormir, porque no sabían cuándo empezaban a trabajar en un campo y si iban a otro. Ellos ofrecieron trabajar en Esquila y trajo como referente a una persona de 24 años, no me acuerdo, doctor, que tampoco era el que manejaba el grupo de gente que iba a trabajar, sino que iban a trabajar con el padre, que no vino a la audiencia, pero no dieron mayores precisiones. Dijeron que iban a ir a determinados campos a 30 kilómetros de Buratovich, donde obviamente no hay señal para el seguimiento. Entonces, obviamente, las condiciones que ofrecieron para morigerar esa medida no fueron suficientes para este ministerio, toda vez que eran imprecisas y laxas. Por eso este ministerio se opuso, sin perjuicio de haberle adelantado que esa situación se puede rever en caso de que haya un nuevo ofrecimiento respecto al lugar de trabajo, donde se le pueda hacer un seguimiento a través del monitoreo electrónico al imputado Iván Colman. Además, también como ya lo he repetido, en la causa se están realizando pericias cuyos resultados estamos a la espera. Tenemos informes de la Vitel que se están ampliando. Vuelvo a reiterar lo de lo complejo que es la investigación, donde se han entrecruzado, yo no sé, no quiero ser imprudente, pero no sé si más de 30 o 40 números telefónicos. Entonces lo complejo que significa entrecruzar esa llamada, hacer el seguimiento, si reciben informes de la Vitel y se amplían en base a los resultados que se obtienen,
Se está a la espera también de la pericia de ADN de un llavero que se encontró en el jardín contiguo en el bloque de legisladores de aquel entonces del bloque radical, con muestras de todos los imputados, y también se está a la espera de los resultados de las pericias de los teléfonos que se secuestraron a Chanchi Becerra, Iván Becerra, alias Chanchi, en un ilícito, un robo en la cooperativa de Patagones, que fue un mes después de producido el incendio. Todo ello atento que en la constancia de la causa surge una vinculación entre todos los imputados que amerita que se periten esos teléfonos para descular si en ellos existen comunicaciones entre los imputados. Así que por esas razones, señoría, yo rechazo o me opongo a que se revoque la libertad, la restricción de la libertad y la modificación de la medida cautelar. Bien. Pregunto, la prueba de... ¿Me repite por favor cuáles son las pruebas que está aguardando? Un informe de ADN sobre un llavero para cotejar, o sea, a todos los imputados se les trajeron muestras de ADN, y de ese llavero también se levantaron rastros, muestras de ADN para cotejarla con las muestras de los imputados. ¿Y el llavero fue hallado en qué lugar? El llavero fue hallado en el jardín que está contiguo a lo que era la ventana del juzgado de instrucción 2 que fue incendiado, en el jardín del lo que era el bloque radical de legisladores. De ese llavero también se van a hacer una pericia odorológica. Está bien, pero me interesa, ¿eso lo incluye al imputado Ricardo Iván Colma? Sí. Que en la causa ya tiene una pericia odorológica que dio positiva, más allá de que el doctor se ha encargado de cuestionarla. Bien. Los teléfonos peritados y los informes de la OITEL también incluyen teléfonos de Iván Colman, justamente porque la defensa, o la estrategia de la defensa es sostener que el imputado el día del hecho se encontraba en la localidad de Trenetes. Bien. Le pido... Sí, no doctor. fue la última palabra como defensa. Sí. Muy brevemente voy a contestar algunos puntos. Voy a tratar de ser rápido, pero hay varias cuestiones que contestar al señor fiscal. En primer lugar, la prueba odorológica sí la hemos cuestionado. ¿Por qué? Porque se hizo una primera prueba odorológica en la cual le dio negativo. Y de una manera que no se fundamenta, porque se hizo por simple decreto, se ordenó la repetición de una prueba que ya había dado negativo, solo para Iván Colman. Es decir, a lo que le dio positivo no se repitió para ver si había error. Se repitió solo para que le diera negativo. ¿Sí? O sea, como para que un segundo resultado de positivo. Se hizo con un solo perro y se hizo sin presencia de la defensa. Y después de eso presentamos el informe de un investigador de CONICET, doctor en biología, que dice cuáles son todos los defectos de esa segunda prueba odorológica. Eso por un lado. Otra vez, nos estamos remitiendo a piezas procesales que no existen, no tienen virtualidad en este nuevo sistema. Cuando decimos los elementos de comisión ya fueron valorados en el autoprocesamiento y confirmados, no, hay que enumerarlos ahora porque de hecho esas piezas procesales no forman parte del nuevo sistema, pero además se ha incorporado nueva prueba. No se manifestó otra vez el señor fiscal respecto de qué valor probatorio considera que tiene el video, las fotos, las declaraciones de las personas que dijeron que no estaba ese día, la carta manuscrita del fotógrafo, y todo eso no lo ha valorado ni el señor juez de instrucción, ni el señor juez de garantía, ni la fiscalía, ni la anterior fiscal, ni el presente. O sea, no sé si considera que está falsificado o no, que tiene valor que no tiene, no lo sé. Segundo, o tercero, López Álvarez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo dice toda la doctrina actual, la pena en abstracto no es fundamento para dictar una medida de coerción sobre la libertad. Es un criterio vetusto, lo dejó de lado la Corte Suprema, Superior Tribunal. Tengo que decir cuál es el riesgo procesal, qué prueba va a entorpecer el imputado, qué peligro fue en concreto esa persona me está demostrando, no la escala penal abstracto, lo dicen todos los libros modernos sobre la cuestión.
Otra cuestión, sustento económico de la persona. Recordemos, una persona en prisión preventiva es alimentada por el Estado. Una persona que no tiene posibilidad de trabajar, ¿quién lo está manteniendo? De hecho, la madre está manteniendo. En cuanto al plazo, el plazo del artículo 114 de un año, la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha aclarado expresamente de decir que el plazo de 3 años para la duración del proceso se va a contar a partir de la vigencia del nuevo Código Cierto, pero no tiene una norma análoga con respecto al plazo de prisión preventiva. De hecho, ¿qué pasó? En Neuquén, dictado el Código, se dictó una ley complementaria para aclarar esta cuestión, diciendo que el plazo de un año se contaba a partir de la vigencia, pero fue una ley complementaria. Acá no tenemos norma, y por lo tanto, al no haber norma, este vacío legal tiene que estarse en favor del imputado. Y respecto a las pruebas que quedan pendientes, como hemos dicho, respecto a la ADN odorológica, los imputados no tienen ningún inconveniente en participar, en colaborar, en hacerse las extracciones que sean necesarias para que se produzca con posterioridad la prueba. Lo que hay que fundarse no es, digamos, la pendencia de prueba, sino la posibilidad de entorpecimiento. ¿Sí? Si estando con la libertad puede entorpecer, destruir pruebas, etc. Así que bueno, creo que hemos contestado las objeciones del fiscal a lo que se ha solicitado. Nada más. ¿Algo más que manifestar? ¿Algo más que manifestar? Bueno, voy a pasar a un pequeño corte intermedio, les voy a pedir que se retiren de la sala 2 minutos. Hacer lugar parcialmente al recurso de la defensa, revocando el rechazo de la morigeración de la medida cautelar. De la morigeración de la medida cautelar, no revocando la cuestión respecto de su plena, de su libertad ambulatoria. Y le voy a pedir al juez que revea esta situación, esta petición de la defensa y de Ricardo Iván Colman de ampliar el radio de control, supeditada esta revisión, ¿sí?, a dos cuestiones fundamentales. Una, que exista un informe técnico que avale la posibilidad de poder controlar la situación de ubicación de Colman a través del GPS, y la otra, la existencia o sea, el aporte de un domicilio laboral concreto a donde Colman va a prestar su fuerza de trabajo, ¿sí?, de modo que el tribunal y el fiscal puedan controlar esta situación fehacientemente y la medida no se torne ilusoria. El fundamento de esto tiene que ver con una observación, las partes parecen confrontadas, pero esa cuestión no se torna se torna más bien difusa. Parecen estar de acuerdo en bastantes más cuestiones de las que están en desacuerdo. He evaluado ambas fundamentaciones, he interpretado estas fundamentaciones de modo armónico, y si bien entiendo que la libertad ambulatoria de Ricardo Iván Colman se encuentra coartada a través de una orden judicial, también observo que ha sido morigerada hace poco tiempo, y no puedo yo entrar a juzgar cuestiones probatorias cuando no las tengo a mi vista, y además de eso ya han sido evaluadas por el juez, y el juez ha entendido que esas pruebas digamos, son suficientes para mantener la restricción ambulatoria vigente. Igualmente se hace lugar al pedido con estas salvedades que yo he manifestado. Damos en sí alguna cuestión que manifestar las partes. Una cuestión simplemente, como trabajo es en el campo, en algunos lugares del campo, el sistema GPS trabaja con celular, con señal de celular. En algunos lugares del campo se pierde la señal. Yo ofrecí al señor juez de garantía, y voy a ofrecer ahora, que si está internado el campo y no hay señal, que se complemente el uso de la pulsera con alguna firma de un destacamento policial o alguna cuestión, como para poder entre las dos darle más seguridad al Ministerio Público, ¿no? Si está cerca de Pedro Luro, el última que firme cada 2 días Pedro Luro o alguna cuestión así, como para complementar el uso de la pérdida de señal en algunos tramos, ¿no? Digamos, es una cuestión nueva que no hace al planteo primario. Pero que sí, pero bueno, que a los efectos de reevaluar la medida, el juez lo tome en cuenta. Usted verá después si esa reevaluación lo satisface o no lo satisface. Bien. Y tendrá la posibilidad de ejercer los derechos que le corresponden. ¿Sí? Si es que, eventualmente la hipótesis fuera rechazada. ¿Sí? Bien. Habiendo culminado, entonces damos por finalizada la audiencia en este caso.